Hola, 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 hola. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Bueno, deseo y espero que muy bien, ¿sí? El día de hoy voy a hacer un breve video acerca de eso que llamamos romance en literatura, y no me refiero a dos personas que se quieren mucho, sino a la posibilidad de revisar, ¿sí? Eh, qué, qué recordamos, qué sabemos acerca de la literatura medieval y renacentista, ¿sí? Este libro que les mostré, de Ramón Menéndez Pidal, es un libro, Flor Nueva de Romances Viejos, un libro muy interesante, ¿sí? Yo releí el proemio, el prólogo, digamos, y voy a hacer algunos comentarios a ese respecto de algunos pasajes que me han inspirado un poco y me han hecho reflexionar, ¿sí? En principio, me gustaría definir, ¿sí?, el romance como un poema épico lírico breve que se canta al son de un instrumento, ¿sí? Creo que en la tapa del libro que vimos quedó claro, ¿sí? Un, digamos, dos personas, ¿sí? Pero una de ellas por lo menos, si no las dos, con un instrumento que parece el laúd, que es un instrumento medieval de cuerda, y entonces al son del instrumento, ¿no? Se recita el poema. De alguna manera son piezas que fueron pensadas para ser acompañadas con música, ¿no? Si ustedes recuerdan, en mi segundo video, el género lírico, yo ahí de alguna manera intenté establecer un puente, ¿sí? Una conexión, digamos, entre la música y la poesía, ¿sí? Esa musicalidad del verso, ese ritmo con el que a veces leemos el poema, de alguna manera están muy conectados, muy hermanados con la música, ¿sí? Y esto, por supuesto, no es de ahora, viene de muy lejos, ¿sí? Bueno, una cosa que dice en el proemio este señor, que me llamó la atención, es que si bien a partir del siglo XV, ¿sí? Es decir, en 1400 y monedas, ¿no? Empezamos ya a tener noticias de los romances, no es necesariamente cierto que se trata solamente de literatura medieval, el romance, ¿sí? Porque de alguna manera el Renacimiento, que es el periodo histórico que le sigue, eh, tiene, digamos, no sé si decir un rescate, pero sí hace una revalorización de esas piezas y muchas veces las refunde, las vuelve a escribir, ¿sí? Les agrega elementos sin perder la forma, digamos, ¿no? Hay que decir también que los poetas cultos de los siglos XVI y XVII, Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca y demás, bueno, han de alguna manera han podido utilizar, ¿sí?, el romance en distintas obras. Los romances aparecen en el Quijote, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que en un capítulo Don Quijote se presenta a unas damas que están allí, eh, digamos, eh, utilizando el romance de Lanzarote, pero acomodándolo a lo que, digamos, a la situación narrativa que estaba ocurriendo allí, en la novela, en ese capítulo, ¿sí? Bueno, Lope de Vega es otro autor que ha utilizado y ha escrito romances, ¿sí?, en sus obras de teatro, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, continuemos un poco más. Eh, Hay distintas fechas que se esbozan para indicar, ¿sí?, el nacimiento del romance, o si no el nacimiento, por lo menos los romances más antiguos. Y hay una en particular que es, si no recuerdo mal, esperen que lo tengo por aquí, eh, en 1445, ¿sí? Y alrededor del año 1600 ya encontramos varios cancioneros, varios romanceros, digamos, es decir, varios libros que que hacen, mejor dicho, una recopilación de romances, ¿sí?, que andaban dando vueltas por ahí, que a veces, como dice el autor en el proemio, servían algunos versos de respuesta, ¿sí?
A veces se colaban en la conversación cotidiana y a veces muchos de estos autores que mencioné los utilizaban en sus obras porque eran también un guiño de alguna manera al público lector o al espectador en la obra de teatro de utilizar tal o cual romance, ¿sí? No importa si refundido, no importa si acomodado más a la ocasión, no importa si como lo escuchamos por primera vez, no interesa, ¿sí? Otra cosa que dice el autor, y me llamó mucho la atención, es que bueno, los romances se han extendido por toda Hispanoamérica, ¿no? Y para él, en ciertos viajes que tuvo, fue de alguna manera sorprendente y maravilloso poder escuchar un romance en Buenos Aires, en Nicaragua, en México, ¿no? No solamente en las tierras españolas, que parece tiene cierta afición, ¿no? El público español eh, por la poesía en general, ¿sí? No sé si decir por el romance en particular, tanto no conozco, pero pareciera que España es tierra de poetas, ¿sí? Y bueno, de alguna manera se explica también por qué ha aprendido y con tanta fuerza el romance allí, ¿sí? Originalmente tenemos el mester de juglaría y el mester de clerecía, ¿sí? El mester de juglaría es el juglar que iba por las plazas, por los caminos, por los campos, ¿sí? Con su vihuela, con su... bueno, en fin, no sé, con su instrumento, ¿sí? Eh, y bueno, iba de alguna manera representando algunos romances, ¿sí? Hay romances que se compusieron por la muerte de los reyes, hay romances históricos, hay romances antiguos, o romances, mejor dicho, que refieren a la antigüedad, ¿no? Eh, Hay uno sobre Tarquino el Soberbio, por ejemplo. Bueno, en fin, hay romances que tienen un montón de temas en sí mismos, pero en principio hay que decir que en aquella época las noticias no viajaban como viajan ahora, entonces hay muchos romances cuyo origen es explicado justamente por esto, ¿no? Hay que comunicarle a la gente el fallecimiento de algún monarca, de Portugal, de España o de otra parte. Bueno, hagamos un romance y que compongamos un romance y que el juglar lo vaya cantando por ahí, ¿sí? Esa es una opción. Luego estaba el mester de clerecía, que se trataba de clérigos que firmaban sus obras, versus el mester de juglaría, cuyas obras, digamos, cuyos versos, cuyos romances son todos anónimos, ¿sí? Y ahí se daba justamente un contraste interesante entre lo culto y lo popular, ¿no? Se supone que el clérigo, bueno, tenía a su disposición un montón de herramientas, un montón de cultura, ¿no? Un montón de elementos, de libros, de historias, de posibilidades, de tiempo, ¿sí? Para componer. Entonces tiene más sentido que firme con su nombre y su apellido. En cambio, como el romance, digamos, anónimo, ¿no? Es más bien de sabor popular, de alguna manera, bueno, siempre se presenta como un romance anónimo, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera es de todos y no es de nadie, porque ahora que lo pienso, digo, al no tener un autor definido que podamos señalar por la calle o que podamos distinguir con nombre y apellido de todas las personas, ¿no? Que compusieron romances, bueno, lo hace de alguna manera un poco del acervo popular, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo grabando este video para ustedes. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Seguramente tratará acerca del soneto. Bueno, muchas gracias, estén muy bien y nos vemos.